Buenas, buenas. ¿Cómo está mi querida comunidad? Los saludamos una vez más aquí desde Colombia con C. Primero que todo, deseándoles un fantástico y bendecido día. Y agradecerles a todos ustedes sus mensajes, sus apoyos, su buena vibra que siempre nos transmiten a través de los mensajes y de los comentarios aquí en el canal. Tengo que agradecerles a las personas que me han dado esos tips, que me han asesorado de mejor forma, incluso mejor que esos asesores, ¿no? Que esos funcionarios de las EPS que definitivamente lo atienden a uno como una patada, de verdad. Es impresionante la forma como actúan, la forma como tratan a la gente y nos preguntamos cómo será el caso que uno llegue a enfermarse, Dios no lo permita. Pero increíble, y entonces también les agradezco a todas las personas que me han escrito, repito, me han asesorado mejor que los mismos funcionarios de esas EPS. Hoy voy en la tarde a ir a otra EPS con esos tips que ustedes me han dado, incluso me han escrito, bienvenido al club que los independientes pagan más o menos 400,000 pesos, más de 400,000 pesos por estar afiliado a una EPS. Entendemos también ahora por qué esos no quieren soltar el negociazo que tienen con las EPS y con la salud de los colombianos. Así que muchísimas gracias a todos y hoy me voy con esos tips como independiente. A ver qué me dicen y a ver si logro hacer esa afiliación. Por un lado, porque es que el tema de la pensión es otro tema que debemos también hacer gestión para ver cómo traemos lo que hemos cotizado, en mi caso, pues allá en España, y también pues obviamente hacer la gestión para mi esposa, que ella también tiene esa inquietud. ¿Cómo se hace para trasladar lo que hemos cotizado fuera del país para traerlo aquí a Colombia? Algo que en el viaje anterior había preguntado y me dijeron que efectivamente sí se podía hacer. Yo traigo bastante documentación de España para ver también cómo logramos ese tema de la pensión. Muchas gracias a todos ustedes. Antes de comenzar también, aparte de esas gracias que les doy por su ayuda, por sus asesorías, de verdad, gracias. Debo decir también que me han escrito varias personas con el tema de la inscripción de las cédulas, que están habilitados ya varios puntos en centros comerciales, pero eso no quiere decir que no estén habilitadas las registradurías locales, donde antes se hacía la gestión. Ahí también pueden hacer su inscripción de cédula, su cambio de votación, de lugar de votación. Eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es que han puesto por parte de la registraduría y esa publicación que hizo Aida Bella, colocando más puntos en centros comerciales, lugares de máxima afluencia, para que la gente pueda inscribir o cambiar su lugar de votación. Entonces repetimos, tanto en las registradurías que antes funcionaban y que siguen funcionando, como en centros comerciales, lugares de máxima afluencia, donde se están colocando estas mesas, estos puntos para que la gente inscriba su cédula. Así que no lo dejen para mañana, vayan, inscriban su cédula, lleven a las personas que son nuevos votantes, que tienen su cédula por primera vez, pues llévenlos también a que inscriban la cédula porque tenemos que lograrlo. Tenemos que lograr esa meta de más de 15 millones de votos para las elecciones presidenciales. Una meta de más de 5 millones, dice Gustavo Bolívar. Nosotros somos más ambiciosos. Otro tanto, por lo menos 8 millones de votos necesitamos para la elección del Congreso y de la Cámara, pues del Senado y de la Cámara de Representantes. Y obviamente también mucha votación por gente decente en las alcaldías y las gobernaciones. Entonces, tanto en las registradurías como en esos puntos nuevos que se han habilitado, pueden inscribir o pueden cambiar su lugar de votación. Y el otro punto es que me han escrito desde el exterior que donde firman para la petición que estamos haciendo todos de que saquen a Petro de la lista Clinton, de la OFAC. Ese link lo dejé en el video de Trump, el video que habla, le dieron un trompazo a Trump. Ahí está el link donde pueden firmar. Desde cualquier parte del mundo se puede hacer esa firma. Así que vayan al video de donde dice le dieron una trompada a Trump. Pues ahí está el link para que puedan firmar y podamos insistir, ¿no? Y exigir que saquen a Petro de la lista Clinton de la OFAC. Bueno, eso era lo que tenía que decir antes de comenzar. Repito, muchas gracias a todos ustedes por su apoyo, por sus mensajes, por sus aportes incluso también, por supuesto, cómo no, los aportes que me hacen a través del Nequi. Muchas gracias, platica bendecida, como también lo he dicho siempre. Bueno,
Estamos entonces, modo elecciones, por supuesto, el trabajo arduo que nos queda de aquí a que llegue ese día de la elección de tanto de presidencia como por supuesto la elección a los diferentes senadores y representantes de la Cámara que queremos que lleguen, que llegue gente decente. Hablando de eso y por supuesto hablando de ese Frente Amplio, ayer vimos ese acto que se dio en la Plaza de Armas allá al frente del Capitolio Nacional, todo el pacto histórico unido. Vimos a Carolina Corcho, vimos a María José Pizarro, a Iván Cepeda. Nos gusta mucho esa imagen, Carolina Corcho como cabeza de lista del Senado y María José Pizarro como jefa de campaña pues de nuestro candidato Iván Cepeda. Hablando de Iván Cepeda y hablando del Frente Amplio, ha publicado en su cuenta de X esta es la invitación que hacemos desde el pacto histórico a todas las personas y fuerzas políticas y sociales a conformar el Frente Amplio para esas elecciones del 2026. Ha publicado en su página web el candidato y senador Iván Cepeda esta invitación. Agradezco su presencia en ese acto, el acto del día de ayer, de especial importancia para nuestro proyecto y para la política colombiana. Aquí estamos las candidatas y los candidatos del Pacto Histórico elegidos por voto popular para representar a nuestro movimiento político para la presidencia de la República, que es mi caso, y para las listas paritarias de Senado y Cámara de Representantes, que en el Senado está encabezada por mi colega y compañera Carolina Corcho. También está con nosotros mi colega y compañera María José Pizarro, a quien he designado como jefa de debate de mi campaña, y también mujeres y hombres dirigentes del Pacto Histórico, así como actuales congresistas. Somos una fuerza política poderosa. Las candidatas y los candidatos aquí presentes tenemos la legitimidad que nos confieren los más de 2.700.000 votos obtenidos el pasado 26 de octubre. Por eso reitero, hoy, nuestra exigencia al Consejo Nacional Electoral para que no se nos siga privando de nuestros derechos políticos y nos sea otorgada sin más dilación nuestra personería jurídica como pacto histórico. Nada justifica el seguirnos privando de ese reconocimiento. Aquí están las candidaturas a la presidencia del Congreso definidas por el pueblo con el voto popular como demostración de nuestra convicción democrática. Queremos hacer 2 anuncios ante los medios de comunicación privados oficiales y los medios alternativos. El primero de ellos es que a partir de hoy emprendemos con fuerza en todo el país la segunda fase de nuestra campaña electoral, con todos nuestros comités y estructuras políticas en cada municipio y en cada departamento. Seguiremos recorriendo el país, hablando con la gente en las calles y en grandes movilizaciones y actos públicos, como lo hemos hecho hasta ahora. Seguiremos entonces explicando nuestra propuesta programática. Llamo a que frente a los insultos y agravios en los que persisten nuestros contradictores, respondamos con la fuerza de nuestras ideas y argumentos. El segundo anuncio es que queremos formular pública y oficialmente nuestro llamado a la conformación del Frente Amplio. Una invitación a conformar ese gran Frente Amplio para la consulta de marzo y las elecciones de 2026. Somos una nación fragmentada, dividida en facciones políticas entre el mundo rural, lejano y profundo y el mundo citadino, que a su vez se desgarra entre la periferia que sobrevive en los extramuros y los ciudadanos que habitan conjuntos residenciales. Separados por odios y por miedos, por desconfianzas y ansias de poder o venganza, por prejuicios y presunciones, escindimos en estratos, clases e incluso castas, apartados por abismos que parecen insondables en nuestras mentalidades, costumbres, herencias e ideologías. Esas profundas fracturas son taras de una violencia prolongada que se ha arraigado en el corazón de la sociedad colombiana, pero también son la fuente de nuestras violencias, heridas que engendran otras heridas. Esas fracturas provienen además de una desigualdad estructural que ha desplazado las relaciones humanas, reemplazando la empatía por la servidumbre, la solidaridad por la discriminación y el encuentro por la exclusión. Por ello, necesitamos encontrar el camino de la unidad nacional, un camino que sin negar nuestras diferencias ni los conflictos sociales que enfrentamos, nos conduzca hacia una convivencia verdaderamente democrática, basada en la paz y en la capacidad de concertar cuando sea necesario.
Desde que surgimos a la vida política, hemos querido buscar la gran convergencia de voluntades para provocar un cambio de época. Por eso nos denominamos así, un pacto histórico. Y por eso hoy, como pacto histórico, lanzamos un llamado y formulamos una invitación a todas las fuerzas, partidos, corrientes, movimientos políticos y sociales para que busquemos la conformación de un gran frente amplio para seguir en el proceso de transformación de la sociedad colombiana y superar definitivamente su división como nación. ¿Cuáles son los presupuestos necesarios que consideramos deben sustentar este frente? Afirmamos que la ruta para superar la fragmentación nacional es la de generar la unidad más amplia posible de la sociedad colombiana. No queremos un frente político contra nuestros adversarios y opositores. Queremos un frente amplio por Colombia. Por Colombia. Muy bueno eso. Deseamos que el Frente Amplio se haga con la más diversa representación política, pero también social, es decir, que incluya a las fuerzas políticas y también a los movimientos sociales, a sectores gremiales, a variadas organizaciones de la sociedad civil. Queremos forjar una verdadera alianza sobre bases programáticas para seguir avanzando en el cambio y las reformas sociales. Avanzar en los derechos de la gente para acabar con la gran corrupción y hacer valer la ética pública, la transformación socioeconómica de los territorios y regiones del país, la erradicación de la pobreza y la desigualdad social, la revolución agraria, la participación democrática de todas y todos, la protección de la naturaleza, la transición energética, la paz, las víctimas y la seguridad con respeto a los derechos humanos, la economía orientada hacia el progreso y el bienestar para todos. Queremos que el Frente Amplio se convierta en una convocatoria abierta a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales para realizar el diálogo nacional que pueda construir un gran acuerdo por la democracia, la equidad, la justicia social, la paz y la reconciliación. Queremos que el Frente Amplio defienda nuestra soberanía y dignidad como nación, que hoy más que nunca abogue por mantener a América Latina, el Caribe y las Antillas como zonas de paz. En fin, consideramos que el Frente Amplio debe ser un bloque de fuerzas que haga posible gobernar para la construcción de esa unidad, basada en acuerdos que impulsen esa transformación urgente de nuestra sociedad, capaz de poner fin a la era de enfrentamiento violento y abrir paso a lo que el Papa Francisco ha denominado la cultura del encuentro. El Frente Amplio no será un pacto de élites, ni electoral, ni un acuerdo de poderosos. Será un proceso participativo, enraizado en la voluntad de las ciudadanías, las bases, los territorios, los sectores productivos de la economía, la diversidad de sensibilidades políticas que nos permita decidir con libertad el rumbo de nuestro país. Extendemos la más cordial invitación a las personas y fuerzas democráticas a construirlo juntos. Con el poder de la verdad vamos por el Frente Amplio, por una Colombia, potencia mundial de la vida, por una Colombia, potencia mundial agroalimentaria y digo yo, por una potencia mundial del deporte. Iván Cepeda Castro, ahí le agregué yo mi punto, pero lo firma Iván Cepeda Castro, Bogotá, 5 de noviembre del 2020. Y ahí metí yo la cuña, ¿no? La cuña del deporte, defensor del deporte también como parte de la transformación de un país. Y lo digo porque esa fue la palabra que utilizó Iván Cepeda cuando le pregunté, cuando tuve el honor de tenerlo al lado, de sentir la energía que irradia Iván Cepeda. No es aquí que estamos, ¡ay, Iván Cepeda, comité de aplausos! No, es que definitivamente la energía que ellos transmiten o que transmite Iván Cepeda, y al igual que tener al lado a Miguel Ángel del Río, nunca se me va a olvidar. Y repito, la energía que irradia, ¿no? Como esa, en el caso de Iván Cepeda, esa esperanza que Colombia va a salir adelante, va a continuar con esa transformación. Y en el caso de Miguel Ángel del Río, pues esa energía hacia la gente, ¿no? Hacia el ayudar en su campo, en el campo judicial, en el campo del derecho,
pues ayudar a la gente, de verdad, energías constructivas, energías que de verdad aportan para esa transformación que nosotros queremos en nuestro país. Muchas personas hablan, ¿no?, de que Miguel Ángel del Río sería un excelente fiscal. No sabemos qué opinión tenga Iván Cepeda, pero de todas formas, pues lo que se trata no es poner fiscales, amigos. A mí me gustaría más también, claro que tenemos ahorita a Augusto Campo, ¿no?, como ministro de Justicia encargado, me gustaría verlo como ministro de Justicia. Vamos a ver qué ocurre, eso ya lo veremos más adelante, pero quería compartir con ustedes también la sensación que tuve cuando tenía al senador, a nuestro candidato Iván Cepeda, a Miguel Ángel del Río y a toda esta fuerza política del pacto histórico. Pero destaco la energía, llamémoslo así, digámoslo así, la energía que ellos transmiten. Pues hablando de esta gira, que esto no ha continuado y no se va a detener, Iván Cepeda va a estar en la linda ciudad de Pasto, ¿no? Es en Pasto que está, sí, Parque Rumipamba, Iván Cepeda en Pasto, aquí está la invitación. Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico, estará este sábado 8 de noviembre. Así que a la hermosa ciudad de Pasto le envío un abrazo, gracias por esas invitaciones. Vamos a ver si nos vamos para Pasto. A mí me está sonando la idea, yo quiero ir a Pasto desde el viaje anterior, quiero sentir esa fuerza progresista que se debe sentir allá en Pasto, ¿no? Siempre estando al lado de nuestro presidente, al lado del gobierno del cambio y demostrando su fidelidad hacia Colombia. En definitiva, no se trata fidelidad a Gustavo Petro, sino lo que siempre decimos aquí, la fidelidad hacia nuestro querido y hermoso país, potencia mundial de la vida y que va a ser potencia mundial del deporte. Así que ya lo saben, los esperan a las 4 de la tarde en el Parque Rumipamba, este sábado 8 de noviembre en Pasto. Ahí vemos la imagen, Parque Rumipamba, en la hermosa ciudad de Pasto. Pues esa es la invitación. Nosotros también hemos venido hablando no de ahora, desde hace mucho rato, como publicista, lo digo, que queremos una campaña creativa, una campaña diferente, una campaña que mueva esas masas, ¿no? Ese trabajo, esa carta que envía Iván Cepeda debe ir respaldada por un trabajo publicitario. No un trabajo periodístico, que también se necesita, pero necesitamos publicistas por el cambio. Publicistas por el cambio. Aparte, pues comunicadores sociales, periodistas, en fin. La publicidad, que aquí en Colombia, ¿cómo somos de creativos? Aparte de muchos más valores que tenemos, somos muy creativos. Y acá en Colombia se han desarrollado campañas publicitarias espectaculares. La última que hizo Gustavo Petro cuando salía con su teléfono mandando ese mensaje de audio por WhatsApp, ¿no? Cuando decía colombianas y colombianos, ese spot publicitario que se me ponen los pelos de punta, que movió tanta gente. Siempre hemos criticado que después de que termina la campaña, ¿qué pasa con los publicistas? Cuando llegan al objetivo, ¿qué pasa con los publicistas? Porque ese proceso de comunicación no continúa en manos de publicistas y sin ofender, no de periodistas o de comunicadores sociales, no. Ese trabajo es de publicistas. Hay que marcar esa diferencia porque para eso fue que estudiamos, ¿no? Nosotros también comunicamos, que no se nos olvide que la publicidad también es una forma de comunicación en unas ocasiones con el ánimo de vender, pero también somos capaces de crear campañas para mandar un mensaje, para vender un servicio. En fin, necesitamos publicistas por el cambio. Y un ejemplo de eso que vengo hablando y que yo vengo diciéndolo, es lo que vimos en la ciudad de Nueva York con el nuevo alcalde Zohran Mamdani. Una campaña muy creativa, una campaña espectacular que dio sus frutos. Y vaya si dio sus frutos. Aquí traigo un ejemplo del spot publicitario que utilizó esta campaña, la campaña del nuevo alcalde de Nueva York, una campaña creativa que se analiza ya en universidades y facultades como un caso de comunicación política en su máxima expresión.
Eso es lo que queremos. Eso es lo que necesitamos. Acá en Colombia todavía se siguen haciendo publicidades con las caras de los políticos y muchas veces, bueno, vámonos para el país del norte. Ellos no utilizan caras de políticos. Ellos siempre mandan es un mensaje, ¿no? Es una nueva forma que nosotros en la universidad también analizamos cómo ellos en Estados Unidos hacen la publicidad política. Y independientemente de todo lo que ocurre con Trump y tal, pues hay que destacar ese punto. Y lo acabamos de ver con esa elección, que no fue sorpresa. Las encuestas lo daban por ganador a Zohran Mamdani. Y así fue, pasando por todo, ¿no? Por todo lo que también ha tenido que soportar el nuevo alcalde de Nueva York. Entonces, sin más, veamos cómo esa campaña convocó al voto latino. Escuchen. ¡Hola, Nueva York! Ya pueden salir a votar y estoy pidiendo su apoyo. Por favor, busque su lugar de votación más cercano y voten por mí para ser su próximo alcalde. Me postulo para hacer que esta ciudad sea más asequible para todos. Voy a congelar la renta, asegurar que los autobuses sean más rápido y gratis, y ofrecer cuidado de los niños menores de 5 años, gratis a todas las familias. Cuando miramos una visión de... No, ok, ya, córtalo. We cannot spend all day doing this again. Duramos como 3 horas la última vez. Sobre todo para los latinos. Sobre todo, ok. Lo siento, yo no hablo español muy bueno. Él está corriendo para el alcalde. It's better if you can like hit. Pero nunca dejar. Only one new word in here. The only new word is here is ponga. Every other word you've said a bunch of times. All the words are new. Every time the words are new. Por favor, Cerrado. busque. Cercano. 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 What's cerrado? Close. Okay. So don't find your closed voting Bien. location. Want to split it up then? Sí, dale. Juntos podemos luchar por un Nueva York que proteja a todos que hacen grande esta ciudad. Una que luche contra la administración Trump y ICE. Y una que asegure que todos puedan pagar comida y techo. Para ellos y sus familias. Nueva York, ahora es nuestro momento. Encuentre a su lugar de votación y vamos a votar por Zohran. Zohran. Porque merecemos una ciudad asequible y fuerte y debemos comenzar ahora. A la comunidad latina, gracias. Espero recibir su apoyo. That's gonna end. You so outrageous, honestly. This is how he puts the titles up. Muy buena su campaña, ¿no? De verdad que me brotan cantidad de ideas. Hay muchas cosas que podemos aportar nosotros como publicistas, independientemente del medio alternativo. Como publicistas tenemos que aportar muchísimo. Ahí hay un ejemplo y en este momento mi cabeza no para. Me surgen muchísimas ideas, esperamos poderlas llevar a cabo y vamos a luchar para que así sea. Pero volviendo entonces a nuestro país, a lo que se nos avecina, Gustavo Bolívar hace varios días ha publicado un video que muchas personas han dicho, oiga, pero es que Bolívar usted lo que está haciendo es desunir y que no sé qué. Y a mí no me parece. Sin embargo, pues no lo había compartido, pero hoy le voy a dar visibilidad armando el guión que siempre tratamos de que todo tenga una relación en lo que vamos publicando y que no peguemos brincos, ¿no? Hablando de esa campaña, hablando de los resultados del pacto histórico, Gustavo Bolívar dice que si se equivoca, se retracta, pero ojo con esto. Quienes obtuvieron las mayores votaciones el 26 de octubre se pueden llevar esos votos para otro lado. Ojo, es que lo que dice no es descabellado y no se trata pues de dividir, ¿no? Se trata es de ver las cosas como son y casos hemos tenido y muchos y que nos ha pasado en este gobierno. Dice entonces que si eso pasa, peligra incluso el número de senadores actual. Y olvidémonos entonces del 55-86, de eso no nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar del 55-86. Yo digo acá 65-100. Pues escuchemos este video del gran Gustavo Bolívar. Necesitan un poco más de 5 millones de votos para sacar a los 55 senadores. Ya el pasado domingo, hoy hace 8 días, obtuvimos 2.7 millones
con solo 20.000 de las 120.000 mesas que se instalarán en marzo. Es decir, en unas elecciones atípicas donde no pudieron votar ni los campesinos ni los colombianos en el exterior, pudimos llegar a 2.700.000 votos con 20.000 mesas. En marzo, una fecha caliente donde la gente sale a elegir los congresistas, a votar por las consultas, ¿cómo no vamos a poder duplicar esa votación para tener los 55 senadores? Yo les pido que hagamos esta campaña. Yo creo que se puede. Solo hay un problema. No creo que quienes ocuparon los primeros puestos de la lista del Senado le metan la misma fuerza a la elección cuando saben que ya están elegidos. ¿Qué quiere decir esto? Trasladamos la politiquería a las consultas internas. Ahí tenemos que ir aprendiendo. Nosotros dijimos consulta interna para que nuestras bases puedan participar, para que nuestras bases puedan, les respetemos el derecho a ser elegidos. ¿Y qué pasó? Pues que dejamos, yo nunca he estado en esas directivas ni me he querido meter por eso. Le dieron aval a grupos, casas políticas muy poderosas que aplastaron a la mayoría de nuestras bases. Y lo que estoy diciendo acá es que para marzo, ya ellos en los primeros renglones, nosotros el domingo pasado ya aseguramos 20 renglones. Los 2.700.000 votos, un poquito más, nos dan para 20 renglones. Ya están asegurados. ¿Ustedes creen que esos primeros 10 renglones que gastaron, algunos, pues ahí hay influencers que no hicieron campañas muy baratas, pero digamos la Casa Torres, que la menciono acá, o la Casa Caicedo, o la casa del alcalde de Barrancabermeja, que ya tienen ubicados en los primeros 5 renglones a sus candidatos, van a volverle a meter la ficha a esta campaña? No, y les voy a decir una razón muy clara. Los Torres, que ya metieron aquí la fuerza para sacar de primera votación a su candidato, van a querer meterle esa nueva votación y ese nuevo impulso en marzo a otro candidato en otro partido para tener otro senador. Se los digo con un poquito de experiencia en la política. Ya el hombre está elegido, es el segundo renglón. Lo que pasa con Patricia Caicedo, que me parece buena candidata, es lo mismo. O sea, el caiceísmo en Magdalena, primordialmente, aunque sacó votos en todo el país, le puso los votos para que ella fuera uno de los primeros renglones y lo lograron. Ella está entre los primeros renglones, primeros 5 renglones. Ese caiceísmo va a llevarse esos votos para unitarios, van a poner otro candidato allá y con esos mismos votos lo van a elegir allá, no nos los van a poner acá nosotros. Yo quisiera que hiciéramos el ejercicio con los archivos de la registraduría de mirar dónde sacaron los votos ellos, a ver si se repite esa votación. Y si se repite es que yo estoy equivocado y pido excusas. Y lo mismo el alcalde de Barrancabermeja, que entra a juicio por corrupción electoral en estos días, pues hizo elegir a su esposa, la trajo Quintero. El que resetea la política trajo a la esposa de un acusado por corrupción electoral a las listas del pacto para que nos le ganaran nuestras candidatas y candidatos de Santander. Y la señora, segurísimo, ya van a buscar esos votos para ponérselos a otro candidato y tener otra curva. Ojalá me equivoque, prometo retractarme si esto no pasa, porque no quiero que pase. Porque si eso llega a pasar, ahí sí no sacamos ni el 55-86, ni siquiera los 20 que tenemos ahora. Escuchen esas palabras, lo grave que es esto. Bueno. Así, clarito, lo explica Gustavo Bolívar. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos obligarlos a que actúen de la misma forma como actuaron para esa elección y que esos votos se vayan en realidad a donde tienen que ir? ¿Eso lo pensaron las directivas del pacto? ¿Esas jugadas las pensaron? Y aún así ahora incluso hablan de bajar al Alice, por ejemplo. ¿Por qué gracia? Entonces, lo que yo dije ayer, y esos son de pronto comentarios impopulares, ¿no? Aquí no somos comité de aplausos, lo diré siempre. Nosotros lo que queremos es la transformación de nuestro país. Pero esas jugadas, esas leguleyadas, bueno, no sé cómo decirle. ¿Eso qué?
así como vamos a lograrlo. Entonces, lo diremos siempre. Lo diremos siempre. El pacto, las directivas del pacto, muy quedadas. Muy quedadas. No sé si esto lo tenían previsto. Porque es que lo que dice Gustavo Bolívar no es cuestión de dividir. No. Es la berraca realidad. Y como dice él mismo, si sale diferente esta cuestión, pues a retractarse. Yo también me retractaré entonces. Pero preocupante. Preocupante por un lado, llamando a ese Frente Amplio, y por el otro lado, esas jugaditas. Esas jugaditas. Si no lo pensaron, si no lo veían venir, muy grave también. Porque entonces, ¿qué sacamos con todo el trabajo que ustedes, todos hacemos para lograr esa transformación? Y por otro lado, pues, lo que vemos, ¿no? La jugadita, la leguleyada, la maniobra, el torcido. Dejamos esa reflexión ahí. Como lo dijo Gustavo Bolívar, ese video lo publicó desde el domingo. Y no lo había querido colocar, no es porque no lo haya visto. Yo siempre estoy entrando a las cuentas de todos ellos para mirar nueva información y para hacer mis videos. Y decidí hacerlo hoy, precisamente me queda como bien en el guión que llevamos establecido, porque tenemos que lograrlo. Y tenemos que pasar por encima de todas esas jugadas, incluso al interior del pacto. Es que el caso de Lalis me parece muy grave. Y ese caso demuestra que en realidad hay movimientos oscuros dentro del pacto. Lo dijo Luis Guillermo Pérez y nosotros acá lo hemos manifestado. Lo que pasó con los colombianos en el exterior fue una falta de carácter, fue una falta de gestión del pacto. Obviamente que la registraduría, Luis Guillermo Pérez mismo nos lo dijo en esa entrevista, en 3 días se distribuye la logística fuera del país. En 3 días, póngale 5 días, para que esas elecciones allá se pudieran realizar. Y si el pacto o las directivas del pacto no presionan, pues obviamente que esta gente va a hacer lo que se les da la gana. Y ahí lo hicieron. Por un mal trabajo del pacto histórico. Es que quedó borrado que los campesinos no pudieron votar. Quedó borrado ya que los colombianos en el exterior no pudimos votar. Eso no se puede borrar y todavía estamos esperando a ver si actúa el bolígrafo en la elección de nuestro candidato, nuestra curul de colombianos en el exterior. Eso no lo vamos a callar y no se trata de dividir, aquí nadie está dividiendo, pero sí las cosas se tienen que poner los puntos sobre las íes, ¿no? Así tiene que ser, porque queremos un cambio total en la forma de hacer política y también de nuestro lado, del lado del pacto histórico. Ojo, entonces, por un lado vimos a Iván Cepeda, esa convocatoria, ese llamado que hace al Frente Amplio, y por otro lado vemos el video que publica Gustavo Bolívar, con nombres propios. Vieron la jugada de Quintero, por ejemplo, la jugada de Caicedo, por ejemplo. Candidatos que van a estar en ese Frente Amplio, ¿no? Entonces, en realidad, ¿quiénes son los que dividen o los que permiten que se muestren divisiones o que se presenten jugadas para dividirnos? Y en realidad lo que termina afectando es a todo el movimiento, no a los directivos, sino a nosotros que creemos en ellos y que queremos la transformación de nuestro país. Grave que eso haya ocurrido y a ver de qué forma se corrigen esos errores garrafales. Errores, por un lado piensa uno, no, es que esto es estrategia para atraer más votos, pero miren lo que puede terminar. Así que, mucha atención con eso. Y recordamos, ¿no? Esa encuesta donde se habla de la afinidad partidista de los colombianos. Eso lo mostramos el día de ayer, lo repito el día de ayer. Ayer casi no vieron, no sé, muy bajas las visualizaciones del video. No sé si sigue pasando, pienso que sí, que no nos están recomendando nuestros videos, yo sigo recibiendo mensajes, en fin. Ayer hablamos de esto y mostramos este cuadro, la afinidad partidista.
El Pacto Histórico con un 21%, el Centro Democrático con un 12%. Y nos reíamos, y claro que nos reímos, y soltamos la carcajada. Mírela, el Partido Alianza Verde, 1%. El Nuevo Liberalismo, 2%. El Mirapiraquive, 2%. Cambio Radical, 2%. El Partido de la U, 2%. Y estos partidos son los que nos han saboteado todas nuestras reformas. Miren, por ejemplo, la afinidad partidista del Partido Conservador, un 3%. Y esa gente nos saboteó todo. Así que, vamos para adelante. Como dice Gustavo Bolívar, oiga, pudimos sacar 2.700.000 votos con muchas menos mesas, con 20.000 mesas de las 120.000. ¿Cómo no se va a poder? Es que 5 millones nos queda pequeñito. Tiene que ser mínimo unos 10 millones. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No, es que no es cuestión de ambicioso, no es cuestión de hablar, bla, 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 no. Es la verdad. No vamos a poder. No lo vamos a poder hacer. Por primera vez en nuestra historia, carajo. Dejar de votar en los diferentes departamentos, dejar de votar por esas mafias. Hablo de Santander, caso que me ocurrió a mí con lo que yo había movido de gente. Y sí, votamos por Petro, pero es que en las elecciones allá en Bucaramanga, eso votamos por los mismos. Por los mismos que llevan a Bucaramanga también en un atraso. Es la ciudad hermosa, la ciudad divina, la ciudad limpia, es un vivero ni el berraco. De los mejores viveros del mundo. Es nuestra querida Bucaramanga, pero siempre ha sido gobernada por ¿quiénes? Por clanes. Ahora entiendo yo, cuando estaba más joven, no, todavía vieja la cédula, como dicen, pero que nos sentábamos ahí a esquinear, nuestros amigos allá en Cañaveral, muchos que ya ni me hablan, por ahí pude rescatar una amistad que no la daba por perdida, pero en medio de toda la diferencia, nos sentábamos ahí, incluso a veces nos tomábamos nuestras cervezas, ahí había un puesto de perros y tal, y estaba uno pendiente y decía, un carrazo con escolta, otro carrazo con escolta y, oiga, todo ese billete, ¿quién es esa gente, no? Entonces uno, mira el carrazo y ahí va con el escolta, mira, y ahí cogían para abajo hacia el Club Campestre, allá en Bucaramanga. Ahora es que uno se da cuenta de que todo lo que ocurre en Bucaramanga, una mano de corrupción tenaz, un poco de gente que Ruitoque Golf Country, que no sé qué, hayan cogido un poco de bandidos, incluso Aguilar, salía del Ruitoque Golf con ese Porsche con el que lo detuvieron, el general ese Aguilar, corrupto que después pidió perdón a Santander, porque el ejército dejaba pasar a los paramilitares para robar gasolina. Y así se ve en Bucaramanga. Unas viviendas carísimas, 500, 1.000, 3.000 millones de pesos por ahí. Trabajo ni hay, no hay empresas. El mismo Ardila Lule que hizo allá una embotelladora y bueno, hizo la clínica Foscal y tal. Pero en otro, siendo de Bucaramanga, pues en otro hubiera impulsado más fábricas, más producción en Bucaramanga, generar empleo, ¿no? Los sueldos bajísimos, los arriendos carísimos, y así se ve en esa burbuja que ha vivido Bucaramanga siempre. Entonces, ahora entendemos muchas cosas también, ¿no? Ahora vamos entendiendo muchas cosas, incluso papás de amigos, ahora entendemos también, ¿no? ¿De dónde sacaban tanto billete? ¿De dónde? Y esto genera que más de uno por ahí lo vea uno y diga, oiga, ¿usted qué es lo que habla? ¿No? Porque es así. Porque antes me dijeron, es que antes estábamos mejor, ¿cierto? Claro, llegaba el patrón que llaman, ¿no? Esa palabra patrón que la detesto. A veces por ahí uno va y, oiga, patrón, a mí no me diga patrón. No me gusta que me digan patrón. Eso lo tengo claro y ya está como estipulado, ¿no? Patrón, si uno pregunta algo, sí, patrón. Bueno. Pero ahora vamos entendiendo muchas cosas, ¿no? Cuando me dijeron, no, es que Bucaramanga antes estaba mejor, entonces que llegaba el patrón. Vaya uno a saber de dónde.
Oiga, es que construí este edificio y necesito que me le ponga todas las cocinas integrales a ese edificio. Claro, patrón, y circule todo ese dinero oscuro en Bucaramanga, ¿no? Entonces ahí decían, amigos, es que antes estaba mejor antes de que llegara Petro. No dijeron Petro, dijeron la palabra que no nos gusta decir. Ah, ya, ahora entendemos. Ahora entendemos todas esas economías ilícitas, todo ese dinero ilícito, gota a gotas por montones, no sé si en este momento siga igual, por montones, gota a gota. Yo tuve un restaurantico mientras todo estuve con el tema de la convalecencia de mi mamá y el fallecimiento de ella. Nosotros quedamos aquí en Colombia manicruzados. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Dios mío, ¿qué hacemos? Y empezar a enfrentarnos con las notarías y con todo ese tema. Entonces puse un restaurantico con una platica que traíamos. A ver, para la papita, mi hijo, para tirar, porque me vine yo con mi esposa, mi hijo, mi perro, que nosotros en esa época era un labrador. Y tenía un restaurante y todo el día, 5 o 6. Oiga, que gota a gota, veía uno que la gota a gota se iba para el frente y al otro lado, y con la libretica, con el teléfono aquí puesto. Por montones. ¿Y de dónde sale esa plata? ¿O de dónde salía esa plata? Ya lo sabemos, ¿no? Jíbaros por montones en Bucaramanga. Por allá no cogieron a alias Pichi, que era el Pablo Escobar de Bucaramanga. Bueno, comentarios impopulares, comentarios que me traen después problemas, que me traen después mensajes y que me traen incluso bloqueos por parte de mis amistades. Pero no me voy a callar, no nos vamos a callar, de verdad. Listo, sigamos porque nos hemos alargado bastante. Publica Matador, estamos hablando del tema de elecciones, ¿no? Si aún no sabe por quién votar, este pequeño test le ayudará a salir de dudas. Vean, esta publicación es buenísima. Vamos a darle los créditos. Acá veo que dice elfuete @neotrópico. Entonces miren esto. Vamos alistando garzones y nuestro amigo comentarista deportivo alemán. Comenzamos. Entonces, según sus gustos, ¿por quién debería votar? Si usted es fan de la Tigresa del Oriente y de Marvel, usa pantalones entubados, sin medias y zapatos de tacón puntilla, usa calzoncillos de Hello Kitty y toma whisky de contrabando, ya sabemos por dónde van, ¿no? Otra. Si usted escucha narcocorridos, usa sombrero aguadeño con Crocs. Y cuando toma aguardiente antioqueño le da por hacer tiros al aire. Ya saben por quién. Si usted escucha Village People, Solita, Indie Pop, nunca ha usado cuchillas de afeitar, le encanta el pelo corto morado y usa pañoleta verde. Ahí tenemos a la señora. Si usted escucha a Arjona, le encanta el jazz, se viste con jeans y zapatos de gamuza y le encanta tomar vino tibio, ahí lo tienen. Y aquí sí es que definitivamente, oiga, qué bueno esto. En mi caso, perfecto. Si usted escucha rock en español, me encanta. Soy número 1 fan de Soda Stereo, por ejemplo, de Gustavo Cerati en mi época, y todo el movimiento rock en español me encanta. El rock colombiano, rock de Bogotá, La Derecha, las 1280 almas, bueno, infinidad de grupos. Escucha también salsa y es fan de la nueva trova cubana, se viste como anciano y le encanta ir a caminar a las montañas y toma chicha o canelazo. Ahí lo tiene. Ahí tienen su candidato. Buenísima esta publicación que hace Matador, pero le damos los créditos también. Aquí dice el fuete, ¿no? Pues obviamente, a mí me encanta la salsa, dice por acá. Soy salsero a morir, de los más. Escucho un repertorio que no he escuchado. Escucho emisoras de Puerto Rico, de Venezuela. Por eso voto Cebuena. Ya hemos hablado bastante del tema de la campaña, del tema del Frente Amplio. Y se llevó bastante tiempo este momento, pero
pero tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir haciendo esa pedagogía. Repetimos entonces, escriban sus cédulas en centros comerciales, en las registradurías de antes. Hagamos la tarea. Busquemos personas también que no han votado, que siempre han estado reacios a la votación, a la política y todo eso. Hagamos nuestra pedagogía en centros comerciales, lugares de máxima afluencia, en las registradurías que antes funcionaban y que siguen funcionando. Ahí también, obviamente, están haciendo esa inscripción de cédulas. Pero vámonos entonces ya con temas del cambio, temas de nuestro país. Por supuesto, no esto que estamos hablando no es que sea ajeno a nuestro país, pero continuemos entonces con el gobierno del cambio y las noticias buenas, ¿no? Daniel Rojas Medellín ayer publica este largo mensaje respondiéndole a este fanfarrón de Alejandro Eder, alcalde de Cali. No entendemos cómo, después de haber logrado una presidencia, llegaron estas figuras a las alcaldías. Fraude o como sea, la gente votó. A mí en Cali por lo menos me sorprendió muchísimo que este tipo haya quedado de alcalde. Dice Alejandro Eder: caleños, les tengo 2 noticias que me llenan de alegría. Recordemos que estaba ya en Estados Unidos con Fico, ¿no? Que se le bajaron otros 2 se le bajaron, pero y Fico sí siguieron allá adelante hablando con esa derecha americana, ¿no? Que no se nos olvide este personaje, Alejandro Eder. Les tengo 2 noticias que me llenan de alegría. La Universidad del Oriente será una realidad. Ya encontramos un lote adecuado al lado del Hospital Isaías Duarte. ¿Perdón? Duarte Cancino, donde construiremos este campus que tanto pidieron los habitantes de la zona. No vamos a darle visibilidad al fanfarrón este. Lo que sí le voy a dar visibilidad es a la respuesta de Daniel Rojas. Tamaña respuesta. Le pido a la ciudadanía caleña darle difusión a esta aclaración del alcalde de Cali. Allá, entonces, caleños, si no lo sabían, miren lo que ocurre, ¿no? Y aquí recibimos muchos mensajes de la ciudad de Cali. ¡Mua! Abrazos también a Cali. Tuve la oportunidad de estar en mi viaje anterior enamorado. Me fui otra vez para España de Cali. Como me fui enamorado de Santa Marta. Bueno, en fin, en La Dorada también me encantó. En fin, bueno. Le pido a la ciudadanía caleña entonces darle difusión. Fueron los jóvenes del estallido social en Cali criminalizados quienes exigieron educación pública, gratuita y de calidad. Fue el presidente Gustavo Petro, así les joda, quien en lugar de sacarle los ojos o perder el tiempo arrodillándose a gobiernos foráneos, garantizó la financiación y construcción de la sede universitaria en el oriente de la ciudad. El gobierno no esperará a culminar la obra. Impulsamos la estrategia Universidad en tu colegio, Nuevo Latir, garantizando la financiación. Es el gobierno de nuestro Petrovsky a quien el alcalde desprestigia en sus viajes a los Estados Unidos para luego ganar indulgencias con aves marías ajenas. Quien paga los cupos de los nuevos estudiantes, cubre matrícula con la política de gratuidad y financia tanto las aulas modulares como la dotación inicial del Colegio Universidad Nuevo Latir con una inversión cercana a los 3.000 millones. Las instituciones que llegarán allí han sido fortalecidas por el gobierno ¿de quién? De nuestro presidente Gustavo Petro, entre el 2022 y el 2025. La Universidad del Valle de 443.000 a 563.000 millones, un incremento del 27%. La Escuela Nacional del Deporte, creo que está ahí al lado de las canchas panamericanas, de 32.000 a 44.000 millones, un incremento del 37%. El Instituto de Educación Técnica de Roldanillo Valle, de 14.000 a 34.000 millones, un incremento del 142%. La institución universitaria Antonio José Camacho, de 86.000 a 136.000 millones, más del 58%. Al alcalde, ¿no? Con esto, que allá en Cali le den difusión, al alcalde le agradecemos que por fin haya cedido el lote después de más de un año de rogar. Que eso quede clarito, ¿no?
Y me encanta ese post que envía entonces Daniel Rojas, aclarando. El tema es que son unos sinvergüenzas. Pero yo digo, y lo sostengo, y esperamos que sea así, que todo esto de Donald Trump y todo esto de la inclusión de la lista Clinton a Gustavo Petro se les va a devolver en la cara. Así, el boomerang. Tiempo al tiempo. El tiempo siempre nos termina dando la razón. Y no el tiempo, el pasquín de Sarmiento Ángulo, no. El tiempo. ¿Vale? Entonces, como estamos con noticias buenas, vamos siguiendo en el guión que traigo, pues Armando Benedetti, que últimamente está muy bien con esos videos que está publicando, ¿no? El equipo de prensa, el equipo de Armando en este caso, pues lo está haciendo una tarea muy buena, muy buena. Entonces veamos esto. Dice, cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia, el salario mínimo estaba en menos de 1 millón. Este año puede terminar en 1.800.000 y un trabajador gana el 100% de sus festivos y domingos. La clase media tiene que entender que elegir candidatos de la clase alta no los beneficia a ellos. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí en Chapinero, ¿no? Votaron por Galán. ¿Y cómo está Chapinero? Hecho un desastre. Esto no es lo que era antes. Delincuencia que se ve a flor de piel. Ayer me decían, pilas aquí a la vuelta. Que aquí a la vuelta le han echado escopolamina a la gente, que aquí a la vueltica. Que le han echado escopolamina, que a eso hay una mafia que uno ve por ahí, cosas raras. Y aparte bajas por la Caracas y ves ese adefesio que están haciendo del metro. Increíble. Pero votaron por eso, ¿cierto? Por eso es que votaron. Porque así es. Y no es mentira. Me iba a decir otra cosa, pero mejor me quedo calladito. Escuchen a Armando Benedetti. El proyecto del presidente Petro como gobierno es el mejor que le puede servir a un trabajador en el día de hoy. Cómo no buscar su continuidad. Y lo digo así. Antes de que llegara este gobierno, un obrero ganaba como mínimo menos de 1 millón de pesos. Hoy gana más de 1.600.000 y puede terminar este año ganando más de 1.800.000. Casi que el doble. Como ministro, ayudé a lograr que hoy los trabajadores les den el 100% del cargo nocturno, del domingo y del festín. Además de eso, que los aprendices del SENA tengan un empleo formal y que haya trabajos a términos indefinidos. Si a todo esto le sumas que la inflación bajó, el poder adquisitivo tuyo es mucho mayor. Tienes más plata en los bolsillos para poder gastar más. Además, la economía ha crecido como nunca, el dólar ha bajado. ¿Qué más quieren los trabajadores de Colombia? La clase media tiene que entender una máxima. La clase media tiene que entender que cuando la clase alta pone gobernante es para ellos y no le beneficia para nada a la clase media. Ay. Ojo que esto se va a joder si no sabes diferenciar quién está con la muerte y quién está con la vida. Ahí está. Y me viene bien el video para todo lo que estamos hablando, ¿no? De nosotros depende. Me encantan los videos de Armando Benedetti. Muy bueno esa nueva estrategia de comunicación. Eso es efectivo y nosotros nos encanta darle visibilidad, aunque muchas veces tiene musiquita y nos impide ponerlos o nos toca hacer un trabajo para poder ponerlos acá y respetar, por supuesto, las leyes, ¿no? Las reglas aquí en YouTube. Pues sigan adelante con ese proceso de comunicación. Ojalá eso también se pasara de una u otra forma, hecho por publicistas, pues en los medios, cuando están tomando la sopita, ¿no? Allá seguimos tomando sopita y viendo esto. Pero ayer me gustó, estaba ahí, ayer que fue, higadito, ayer fue higadito encilantrado, dicen ellos, no encebollado, higadito encilantrado, y estaba yo ahí viendo eso, cuando escucho aquí 4 personas, y yo me les meto a la conversación, y voltean este sapo qué, y estaban hablando de Petro, y bien con Petro, y tal, y ahí, en un poquito tono alto, pues decía yo, oiga, es que esto increíble, las mentiras que están pasando, y allá estaba la señora con un señor de sombrero, y acabamos de ver los típicos, ¿no? ¿Cómo llamarlo? Los típicos votantes, pues, de esa gente, allá estaba uno, de esa, así, no sé si tenía cross, y cómo se alborotaron, pero no dijeron nada, nosotros con el máximo respeto, un señor muy creyente,
decía que desde que había conocido a Dios, su vida ha cambiado y eso es verdad. Sin él nada se logra. Y terminamos en una charla muy amena, fue muy rico el almuerzo del día de ayer, los invité a suscribirse al canal. El señor me decía que a mí me había visto en algún lado, pues pudo ser de pronto en el restaurante o si no, pues por medio del canal. Y ahí les dije que se suscribieran. No sé si me estén viendo, si me están viendo de casualidad, pues abrazote, a ver si nos vemos hoy allá en el restaurante. A ver qué nos tomamos hoy. Tengo unas ganas de sopita de arroz. Esa sopita de arroz. Y es que hacen un ají espectacular. Bueno, yo ya les dije por allá la dirección. ¿Dónde queda? Las personas que trabajan por acá cerca o si están por acá cerca. Almuercitos de 12,000, 14,000 y 16,000 pesos. Yo no estoy recibiendo bonificación ni es que me estén dando el almuerzo gratis. Simplemente me parece un sitio barato, bueno, bonito y barato, como dicen. Y la señora, la propietaria, estuvo viviendo en España y ayer precisamente le decía, voy para la EPS y dice, uy, usted que viene del mejor sistema de salud. Porque en medio de sus problemas el sistema de salud de España es fabuloso. Fabuloso, yo no tengo queja en lo que y le he sacado el juguito, ¿no? Me he operado la vena varice, me hicieron colonoscopia, me sacaron esa bola que tenía por aquí atrás, en fin, siempre me han atendido, a mi hijo igual, nos han atendido de una excelente forma, a la vuelta de la casa, ahí está el puesto de salud. Pero bueno, ya estamos aquí, entonces tenemos, como me dijo un suscriptor, ¿no? Bienvenido al club. Aquí los independientes pagan 400 y pico mil de pesos. Joder, se me salió plata, no sé, es que todavía es muy berraco. También una de las cosas es acostumbrarse a los pesos, ¿no? A esos precios, que un pantalón cueste no sé cuántos miles, que una billetera 100 y pico mil, y no sé, es que haces la conversión, es imposible no hacerla, o es muy difícil no hacer la conversión allá. Oiga, no joda, que muchas cosas allá son más baratas, muchísimas cosas, el mercado, y eso que yo me voy al D1, aquí a la vuelta tengo un D1, y ahí me voy. Yo lo que sí no compro en D1 son los yogures, eso sí no lo compro porque hice la prueba, lo que me pasó con un vaso. Llegó el yogur del D1, tal. Yo tomo yogur todo el tiempo, me encanta el yogur. El kumis, hace rato no tomaba kumis, me tomaba unos kumis. Y cuando fui a lavar el vaso, qué vaina para sacarle el yogur. Eso sí no me gustó. Y la diferencia con otro supermercado, un supermercado de marca Éxitos y estos que hay por ahí también, Olímpica, y cuál es el otro, Carulla y tal. La diferencia son mil y pico de pesos. En otros productos sí hay mucha diferencia, ¿no? Por lo menos unas mogollitas integrales, 8,000 y pico por allá en esos supermercados. 4,000 pesos. Y las mogollitas esas de Guadalupe, que me encantan, unas mogollitas integrales que tienen como, no sé, como un maní o algo adentro. A mí me gustan mucho esas mogollas, siempre me han gustado. Ayer me preparé mis huevitos con salchichita y tal, y las mogollitas esas integrales. Me fascina esa mogolla. Entonces ahí sí encuentro, ¿no?, economía en el D1, para que no crean que es que uno no se mete por ahí. Claro que me meto al D1 y me meto al ARA, y hay otro que yo entraba en Santa Marta que no me acordaré nunca del nombre. Pero bueno, sigamos, que es que sí ve que me encarreto, pero cómo no compartir con ustedes las cosas buenas, ¿no? Las cosas que uno hace, y a mí me gusta. Mi esposa a veces me dice, ay, no diga tanto, porque Dios mío, ella, claro, está nerviosa por el tema de la seguridad, ¿no? Y yo digo, vamos, protegidos con Dios, yo no tengo escoltas ni nada de eso, porque, ¿qué? A mí me encanta recibir el cariño de la gente y eso será algo que nunca en mi vida olvidaré. Ve, me encarreto, sigamos. Por ese lado, noticias buenas, ¿no? Y ahora viene el punto máximo, ¿no? El punto de más rating del video, ¿no? Que tenemos que manejar los ritmos. Y vieron ustedes en el título del video a Levi Rincón. Es que ayer le pegó una a la Jubinao, pero aparte de la trapeada, de la peinada que le pegó a la Jubinao, es que miren cómo empieza esto. Entonces, vamos ahora a esas cosas que no podemos ocultar y que también pasan en nuestro país y con esos políticos, ¿no? Dice W Radio, a esta hora avanza la reunión en la casa de la senadora Nadia Alblel, presidenta del Partido Conservador, con una afinidad política del 3%, para hablar sobre la coalición de derecha para el 2026. Entonces todo el mundo dice, uy, están asustados. Asisten los jefes de los partidos Liberal, el expresidente César Gaviria,
del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, y de Cambio Radical. ¿Ah? Uy, venga, revisen la billetera si no se les ha perdido nada. El reloj, no, yo no me lo puse hoy, se me perdió. No, el reloj no me lo puse. Ah, ¿qué tal esos tres reunidos? Pero como si eso fuera poco, aparece el señor Juan Manuel Galán. Ayer hablábamos también que el hermano de Luis Carlos, el tío de estos, estaba por allá metido también en unos torcidos con el tema de la salud. Y decíamos, uy, Luis Carlos, uy, Luis Carlos, uy, Luis Carlos, Luis Carlos, Luis Carlos. Luis Carlos otra vez debe estar allá retorciéndose, como dice, ¿no? Dice el precandidato presidencial, y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, no descartó, Luis Carlos, no descartó la posibilidad de hacer parte de la coalición que buscan armar, Luis Carlos, el Centro Democrático, Cambio Radical, los partidos Liberal, Conservador y de la U. ¿Ah? ¿Qué más dice por aquí? Nosotros no cerramos lagartos. ¿Se acuerdan cuando Rodolfo los cogió y pim? Nosotros no cerramos la puerta a conversar, a dialogar sobre cuál es el propósito de país que nos debe unir. A ver, ¿qué dice aquí? A ver, ¿qué? Nosotros no cerramos la puerta a conversar, a dialogar sobre cuál es el propósito de país que nos debe unir. La defensa de la Constitución del 91, la defensa de la institucionalidad. Oiga, ¿qué HPs? ¿Ah? ¿Cómo se burlan de la gente? ¿Cómo engaña la defensa de la Constitución que se la han pasado por la faja? Todo el tiempo, estos 30 años que se la han pasado por la faja. Así. La institucionalidad se la han pasado por la galleta. Y salen ahí con esa cara. Luis Carlos. Qué vergüenza. Dice por acá Narazo, Juan Manuel Galán en 2 días le entregó las llaves del Nuevo Liberalismo a Alejandro Gaviria y luego se las quitó. Luego buscó a Mauricio Gaona y le cerraron la puerta en la cara. Ahora no descarta sentarse con Gaviria y Uribe. ¿Cómo coger una personería jurídica y empezar a rifarla como si piñata en la plaza pública? Qué vergüenza con Luis Carlos. Qué vergüenza. Pero para vergüenza. Y aquí viene, entonces vamos alistando la carrera de Klopp. El que era técnico del Liverpool. Dice Katy Jubinao, Dios. Esto sí es que es caro. Entonces ahí viene, le visito. ¿De qué te aterras? ¿De verte en el espejo? Esos son ustedes, gente sin convicciones ni posturas, lagarteando puestos, muertos de hambre. Se les dice. Hacer 2 cámaras y 2 senados. Esto es 16 años como parlamentario. Y después. Justo después me quiero ir a una isla frente al mar y descansar y no saber nada de este país. Y si el país sigue mal... Muy bueno. ¿Cómo hará definitivamente para comprarla? Listo. Dejamos ahí la peinada de Levi y pasamos a otra parte del título que decía Polo Polo minúsculo. ¿Y por qué dice Polo Polo minúsculo? Porque Mafe Carrascal ha publicado lo siguiente. Así Miguel Polo Polo publique sus disculpas con letra minúscula, donde además no dice nada. Aquí no se nos va a olvidar que el CNE, bajo la ley 2354, de la cual fui coautora, lo obligó a retractarse de sus palabras porque son violencia política basada en género. Y vamos a escuchar a Mafe Carrascal, que la tengo aquí. Minúscula. Así es la valentía de Miguel Polo Polo cuando se trata de ofrecer disculpas, pero enorme cuando se trata de deslegitimar, de insultar y de minimizar a las mujeres en política. Me llamó mamá sufrida, víctima profesional, se burló de mi maternidad para golpearme políticamente en el Consejo Nacional Electoral, basado en la norma, en la ley 2453 del 2025, de la que soy coautora, lo obliga a ofrecer disculpas y a borrar los tweets en donde me agredió. Así que el señor Miguel Polo Polo ofreció unas disculpas minúsculas con una letra minúscula, después
editó pasadas las 2 de la mañana para poner una letra aún más minúscula, sin contexto y que no dice prácticamente nada. Claro que es insuficiente, que no le hace justicia al daño causado, pero es un avance en medio de todo. Es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral de manera unánime decide a favor de una mujer que ha sufrido violencia política. Señor Polo Polo, sus disculpas no son claras, expresas ni concretas como lo ordenó el Consejo Nacional Electoral. Así que enviaremos un oficio de incumplimiento para que por fin se disculpe como debe ser. No puede ir por la vida creyéndose impune y creyendo que el machismo, la misoginia son libertad de expresión. Nunca más, no contarán más con nuestro silencio, muchísimo menos personas como usted. Muy bien, Mafe, muy bien. ¿Y qué tal el miserable? ¿No? Así son minúsculos, chiquiticos. Oiga, yo que tuve, ahora que estuve en la Plaza de Armas el día anterior al acto del Pacto Histórico, al lado de allá, Juvinado, y cuando yo estaba ahí, Juvinado se quedó mirándome, tal vez de pronto me ha visto por ahí en algún video, porque aquí le hemos dado lo que merece. Y después veo al Polo Polo, qué sentimiento. Yo no había tenido políticos de esos cerca. Y se te retuerce todo de verlos ahí, ¿no? Pues bueno, por ese lado tenemos lo que ocurrió con Mafe, lo minúsculo que es Polo Polo, y por el otro lado tenemos esta noticia, que es con David Racero. El Consejo de Estado niega la pérdida de investidura contra David Racero. Por supuesto que celebro este fallo, dice David, el Consejo de Estado que actúa en derecho. Bueno, no digo no bueno por lo que ha ocurrido con David, sino es que ese Consejo de Estado de María. Como lo he dicho anteriormente, seguiré siendo prudente al momento de expresarme abiertamente mientras surten los procesos judiciales, pese a las presiones mediáticas, los cálculos electorales que tuvieron para afectarme y los constantes ataques, calumnias y mentiras. El Consejo de Estado mantiene la investidura del congresista David Racero, investigado por presunto tráfico de influencias. El alto tribunal no consideró probado que el representante haya invocado su condición de parlamentario para influir en nombramientos en el SENA. El Consejo de Estado mantuvo en firme entonces la investidura de David Racero, quien seguirá ejerciendo como congresista mientras cursa una investigación en su contra por presunto tráfico de influencias. El alto tribunal consideró que no está probado que haya invocado su condición de parlamentario para influir en nombramientos de familiares suyos en el SENA. En su decisión, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, consideró tampoco obra en el expediente otro medio de convicción que permita corroborar de manera fehaciente la existencia de una gestión o comunicación directa entre el demandado y algún funcionario del SENA. Mucho menos que dicha interacción se derive en un influjo psíquico o moral vinculado con su investidura de parlamentario. Este caso arrancó con base en unos chats de WhatsApp en donde presuntamente el congresista le había solicitado al director del SENA, Jorge Londoño, de Alianza Verde, algunos cargos en la seccional del Cesar y habría recomendado a su tío José Luis Mallorca, médico y empresario de la región. Así que la noticia es esa. También, por supuesto, tenemos que darle visibilidad a que el Consejo de Estado mantiene la investidura del congresista David Racero, investigado por presunto tráfico de influencias. Y así llegamos en este video que vamos manejando los ritmos, ¿no? Que se dice, llegamos a las ñapitas, al vendaje, al bonus track. No se me vaya. Por ejemplo, doña Sonia me decía, ayer me pasó algo muy particular. Me encontré a una pareja de doña Sonia y don Juan de Santa Marta, de la hermosa ciudad de Santa Marta. Estaban haciendo acá gestiones. Y ella fue la que me dijo que ella también, como jubilada, como pensionada, tenía que pagar 400,000 pesos de seguros, bueno, ¿cómo es que se llama? De EPS. Tenía que pagar los 400,000 pesos. Entonces doña Sonia me decía, oiga, es que cuando sale don Juan de la casa a hacer sus cosas, pues entro yo. ¿Cómo así, don Juan ahí? Es usted, ¿no? Pues doña Sonia me decía, pues cuando ella le sale, pues ella hace sus cosas y me escucha. Me coloca, no sé, en el teléfono, en el televisor. Muchas personas me han dicho que me ven desde el televisor.
Entonces, muchas gracias, doña Sonia. Entonces, no se me vayan, que aquí quedan, aquí vienen ya las ñapitas, contenido de más. Es que me dio risa cuando me dice eso. Es que cuando él sale, usted entra a mi casa. Uy, don Juan. Uy, don Juan. Hermoso, hermosos. Un abrazo, de nuevo se los envío. De verdad que fue un momento muy, muy agradable el día de ayer aquí en la séptima, aquí en Bogotá. Ahora sí, entonces, ñapitas. Y como primer ñapita, traigo a Gonzalo Guillén y su magnífico portal La Nueva Prensa. Miren lo que publica. Es que no tiene desperdicio. Dice Gonzalo Guillén, la oscura exfiscal Luisa Obando. Miren esto, miren esto. Hemos visto por allá que incluso se han cambiado hasta la edad, ¿no? Notarios para continuar. La platica. La oscura exfiscal Luisa Obando se declara en estado de demencia. No, oiga. En estado de demencia para eludir denuncias y juicios en su contra. Escrita por La Nueva Prensa. A ver, titular acá. Obando es protagonista en el macrocaso de corrupción y narcotráfico conocido como Pacho Malo. En el que también figuran, entre otros, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, la exvicefiscal Marta Mancera y el fiscal Daniel Hernández, actualmente en juicio por corrupción en el caso Odebrecht y el grupo Aval. La controvertida fiscal Luisa Obando presentó su segunda renuncia, alegando sufrir desarreglos mentales severos. Déjense de mentirle a la gente. Déjense de mentirle a la gente. Viejo. La excusa sobre sus supuestos trastornos severos en su salud mental le servirá a Obando para intentar eludir las denuncias y juicios penales que enfrenta por presuntos hechos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Luis Obando es pieza central en el escándalo de narcotráfico y corrupción conocido como Pacho Malo, del que también hace parte Néstor Humberto Martínez, Marta Mancera y Daniel Hernández, hoy en juicio por corrupción, y que aún así se mantiene en su cargo, presuntamente por la influencia de su protector, el fiscal Martínez, quien también fue juez, parte y contraparte en los escándalos de corrupción de Odebrecht y del grupo Aval. Obando había sido nombrada sin concurso de méritos como fiscal delegada ante el tribunal en Cúcuta. Anteriormente fue delegada para la seguridad territorial. La exfiscal es pareja del ex agente de la fiscalía Víctor Forero, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota y podría obtener su libertad en diciembre próximo. Forero es dueño de la firma de investigaciones privadas Armif. Inicialmente, el Departamento de Administración de Personal advirtió que la carta de renuncia de Obando no demostraba plenamente la voluntariedad y espontaneidad exigidas por el artículo 97 del Decreto Ley 20 del 2014, en el cual se establece que para que una renuncia sea válida debe reflejar una decisión libre, clara e inequívoca del funcionario. No obstante, ante la insistencia de Obando Guerrero, quien reiteró su renuncia irrevocable ese mismo día a través de un correo electrónico en el cual aseguró encontrarse en un estado de demencia, la entidad procedió a aceptarla, según lo previsto en la norma que obliga a formalizar la desvinculación cuando el funcionario ratifica su decisión. La Fiscalía dejó constancia que la renuncia fue presentada sin presión, coacción o intimidación por parte de ningún servidor público y que obedeció exclusivamente al libre albedrío de la funcionaria. El documento cita además jurisprudencia del Consejo de Estado, recordando que no existe norma que impida a un servidor público exponer las razones que motivan su retiro y que las autoridades no pueden abstenerse de dar trámite a una renuncia solo por estar fundamentada. La ahora exfuncionaria ejerció el cargo hasta el 21 de octubre del 2025, fecha en la que debía entregar todos los asuntos relacionados con sus funciones, así como los informes de gestión y bienes asignados. Ninguna fuente de la Fiscalía quiso confirmar si Obando entregó el cargo de manera debida y no sabemos si salió con camisa de fuerza, ¿no? La Nueva Prensa consultó a la exfiscal Angélica Monsalve, quien ha elevado múltiples acusaciones contra Obando y el cuestionado grupo judicial al que presuntamente pertenece. Este fue su concepto. Luisa Obando, exdelegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía durante la gestión de Francisco Barbosa y de la presunta delincuente exfiscal, exvicefiscal
Marta Mancera presentó doble renuncia a su cargo. En la primera omitió un detalle que se incluyó en la segunda, declararse enajenada mental, buscando así evadir su responsabilidad penal por los actos cometidos. Lo que la astuta exfuncionaria parece ignorar es que la ley penal colombiana establece que no será inimputable quien haya preordenado su propio trastorno mental para eludir las consecuencias de sus delitos, como lo evidencia la segunda carta de renuncia. Aquí están las dos cartas y... Ave María. Y por acá tenemos también un post de Angélica Monsalve. El grupúsculo de Marta Mancera sigue siendo nefasto para la justicia colombiana. Esta peladita era su mano derecha y ahora, a portas de ser vinculada a un proceso penal por su macabro accionar, renuncia y alega demencia. Verdugo no pide clemencia. ¿Ah? Increíble. Increíble. Bueno, ¿qué más tenemos de ñapitas? Estamos viendo por acá a Gustavo Petro en Belén do Pará. En Belén do Pará se reúne el mundo sin Estados Unidos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, vea qué buena foto con la pinta caribeña. Véalo, muy bien. Y ahí está Sofía a su lado, ¿no? Sofía Petro. Dice, mientras muchos de los países emisores de CO2 dedican su dinero a hacer más armas, devolver al mundo a ensayos nucleares, militares y aumentar el riesgo de guerra nuclear, invadir países, realizar políticas fascistas contra inmigrantes al interior de sus países, lanzar misiles en desproporción total de la fuerza contra empleados pobres de los narcos, dejan a un lado el propósito fundamental de la humanidad: sustituir el carbón, el petróleo y el gas, los hidrocarburos por una economía descarbonizada adecuada para la vida. ¿Se le puede llamar una economía para la vida? La actitud del presidente Trump, que representa el país con más emisiones acumuladas de CO2 en la atmósfera, no solo es displicente, sino que va literalmente contra la vida de toda la humanidad. El lobby fósil presenté en la COP30 en nuestra Amazonía común busca que las metas de descarbonización sean débiles. El papel de Colombia aquí debe ser radical: sembrar selva hasta su borde natural, impedir minería y extracción de hidrocarburos en las selvas, acortar los plazos para dejar de usar petróleo y carbón y gas en todo el planeta. Toda América Latina es una ganadora si decide dar el paso con firmeza hacia la economía descarbonizada. El movimiento progresista latinoamericano debe acoger la bandera de la vida como su bandera y llevar a América, al África y a los países petroleros y a Europa al objetivo rápido de la descarbonización. Un progresismo petrolero no es más que un progresismo fósil. Y vemos entonces acá a Gustavo Petro en Belém do Pará, Brasil, con mi hija, el presidente de Brasil, y su esposa. Es la hora de la vida y de salvarla en todo el mundo. Muy buena imagen. Vamos dándole ya rapidez a llegar al final de este video. El día de ayer también vimos, siguiente ñapita, vimos esa denuncia, al cobarde Peter Albeiro, escondiendo, ¿no? Borrando un post donde decía que qué tienen de malo destripar a la izquierda y que hay que no exista más. Tan malote, cobarde. La degradación humana y política de un humorismo colombiano está tocando fondo. Vimos a esa señora, no sé cómo es que se llama ese personaje del nefasto programa, ese puerco programa, o sea, que mal, ese tal Sábados Felices, ¿no? Degradación total de ese hueso de programa. Entonces dice Wilson Arias que el fácil antipolítico está derivando en criminal incitador al odio. Ahí está. Y aparte Wilson se grabó un videíto y por aquí lo tenemos, que me encanta traer a Wilson Arias. Hola. Reconozco que hacer humorismo político es difícil. El humor político de nivel requiere inteligencia. Bueno, en Colombia una parte del humorismo político se hace desde las claves más fáciles, más livianas y lamentablemente en Colombia muy derechistas, proclives al derechismo. Y últimamente están derivando el acompañamiento de un sector ultraderechista francamente facho, para el caso de hablar de la Espriella. Pero lo que quiero decir es que por arte de birli birloque los humoristas están llegando a posiciones de este tipo. Peter Albeiro, comillas. ¿Y qué tiene de malo destripar a la izquierda y que no existan más? Vaya humor fácil. Una postura francamente fascista que merece la atención de la Fiscalía Nacional, en mi opinión. Abrazo grande para todos. Siguiente ñapa.
Cecilia Orozco Tascón le contesta a Leslie Cali. Yo conocí a esa Leslie pequeña. Vivía en el barrio, allá en Bucaramanga. Y todos estábamos enamorados de la hermana, de Carolina Cali. Pero para salir con Carolina tocaba tener carro. Le decían gasolina Cali. Increíble. Cecilia Orozco Tascón le responde a esta mujer. Hágame el bendito favor, quien la ve. Dice Leslie Cali, ¿por qué Cecilia Orozco tiene tanto interés de lavarle la cara a los terroristas del M-19? ¿Tendrá alguna sociedad con alguna persona involucrada en alguna organización afín a ese tema? Cecilia la debería demandar. Haga sugerencias perversas sin ninguna prueba y termina enredada con la justicia, señora. Usted repite como loro lo que otros dijeron y ya están demandados. La historia es la historia. Hay centenares de sentencias condenatorias que los ignorantes no han leído. El tema del Palacio de Justicia, hoy se está cumpliendo un año más, ¿no? Yo de ese tema poco hablo porque ahí sí me hace falta y soy ignorante en todo este tema de lo del Palacio de Justicia. Yo creo en lo que publica Cecilia Orozco y lo que he leído y tengo que profundizar más conocimiento de eso para poder opinar. Pero ahí dejo la respuesta que le da Cecilia y ojalá, como dicen por acá, completamente de acuerdo, tolerancia cero con la desinformación y las artimañas para negar la historia. Los hechos juzgados, investigados y reconocidos, el que no quiere leer las sentencias condenatorias que siga en la ignorancia, pero que no la distribuya. Yo opto es por eso, calladito, porque yo no he leído de ese tema. Entonces, pasamos a otra ñapita. Según la firma encuestadora Cifras y Conceptos, estas candidatas presentan el mayor porcentaje de imagen desfavorable de los aspirantes a la presidencia. Toca alistar el garzón. 51% Vicky Dávila, desfavorable, ¿no? 47%. Oiga, les gana la innombrable. 47% Claudia López y 45% la bruja Cabal. Entonces, estas son el mayor porcentaje de imagen desfavorable de los aspirantes a la presidencia. Garzón. Y por otro lado vimos, como siguiente ñapa, ya llegando al final, que es que acaba de Gustavo Petro publicar algo y lo dejamos entonces, cerramos el video con las palabras de Gustavo Petro, allá en Brasil. Según Bogotá, como vamos, 2025, Daniel Briceño es el único concejal con 0% de actividad legislativa, 0 proyectos de acuerdo aprobados de su autoría. Los datos hablan, no solo las tendencias de X. Por eso vieron por ahí a Daniel Briceño. ¡Qué payaso! Este es otro. Cerramos entonces nuestro video. Esperamos que haya sido de su agrado con las palabras de Gustavo Petro hace poco en la COP30 en Brasil. La arbitrariedad en nuestra vida, pero la verdad siempre como insignia. Escuchemos a Gustavo Petro. Se habla aquí, ha sido considerado por Trump como un líder del narcotráfico cuando en mi vida personal y a riesgo de perderla, he sido el primer paladín de la lucha contra el narcotráfico en Colombia, aumentando como ningún gobierno en la historia mundial las incautaciones de cocaína, solo para silenciarme ante estos eventos y que me calle ante la realidad. Amenazas de invasión a Brasil, amenazas de invasión a México y, óiganlo bien, invasión real al Caribe colombiano. Los mismos misiles que caen sobre los niños y las niñas de Gaza hoy caen sobre pobres jóvenes que no son narcos, sino empleados de los narcos o a veces pescadores en las lanchas rápidas en el Caribe. Más casi 70 asesinatos que rompen el derecho internacional humanitario a través del principio de la proporcionalidad de la fuerza, es decir, son ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, cerca de esta región. Grande Gustavo Petro. Y con esas palabras cerramos ahora sí nuestro video. Les repito, esperamos que haya sido de su agrado. Pensaba hacerlo corto, pero se terminó alargando.
Entonces nos vemos en la próxima. Me voy a hacer mis diligencias, a almorzar, a tomarme a ver si hoy hay sopita de arroz, ir a hacer la diligencia a ver cómo me va con otra EPS. Aquí seguiremos luchando contra la burocracia. Y sí, bienvenido al club de independientes que vamos a pagar. Entonces vamos a ver cómo cuadramos ese tema, salud y pensión. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos, miles de bendiciones y feliz resto de día. Abrazos ancestrales. Chao. ¡Mua!